Pero el ejército boliviano tiene además una condición que no tiene el ejército de Chile y tiene el ejército peruano, pero probablemente en una proporción menor. He leído algunos estudios que me permiten afirmar esto. El ejército boliviano es un ejército familiar. Es decir, la tropa, sea los del regimiento de línea o sea los llamados colectivos de artesanos, no los jóvenes de clase alta, se movilizan conjuntamente con las rabonas, que son mujeres de pueblo en general, como lo es la tropa, que pueden ser esposas, concubinas, amantes, hijas de los soldados. Muchas de ellas se trasladan con sus hijos y se mueven con la tropa. Y la tropa entonces, lo digo yo en mi libro, se mueve con dos compases, con el compás del llanto de las guaguas, de los niños y las niñas, que marcan una forma de moverse de una tropa, y por el otro lado el redoble del tambor que le da cierta marcialidad. ¿Cuántas eran las rabonas? No lo sabemos. Por lo menos yo no he encontrado en los archivos bolivianos una lista de las rabonas, pero que eran muchas, lo eran, que acompañaban a sus compañeros varones, valga la redundancia, ¿sí? ¿Qué hacían? ¿Qué roles tenían? Tenían roles de cocinar. Porque a diferencia, y lo marca muy bien claros, a diferencia de la tropa peruana que tenía un rancho, es decir, cada día se cocinaba bien o mal en un gran tonel de comida y cada soldado peruano iba con su plato y le llenaban ahí el almuerzo, el rancho, el ejército boliviano no tenía esa logística. El ejército boliviano funcionaba con un es decir, una cantidad de dinero que se entregaba a los soldados y a los jefes y oficiales, por supuesto no era la misma cantidad, para que se procuraran cada uno de ellos qué comer. Algunos irían, los oficiales, seguramente cuando estaban ahí estacionados en Tacna, irían a un hotel, a una pensión. Además, ellos tenían sus propios recursos que venían de sus haciendas o sus negocios en Bolivia, de sus tierras, porque eran terratenientes. En cambio, los soldados tenían que acudir a las rabonas. Había rabonas y había vivanderas. Y esa es una diferencia que no siempre se marca. La rabona es la que tiene una relación afectiva con el soldado. En cambio, la vivandera no necesariamente la tiene, es una suerte de trabajadora, de cocinera, que vive de producir comida. Ahora bien, muchas rabonas pueden ser al mismo tiempo vivanderas, es decir, dar de comer a sus aparceros, a su esposo, o a sus queridos, o a sus amigos, y luego vender al resto de los soldados que están ahí, incluso algunos oficiales o suboficiales. Hay buenas descripciones de las rabonas en los días previos a la batalla de Tacna, tanto en Claros como en Ochoa, pero también hay algunas descripciones hechas por pertenecientes por gente perteneciente a los Libres del Sur, incluso al subteniente Vallivian, que era de los Colorados. Se mencionan las rabonas justo en ese día clave del 26 y del 26 de mayo. Y seguramente eso es lo que hacían ese día, lo que hacían antes, los días previos. Ahora, claro, las rabonas también sufrieron de las pestes, de las tercianas, del agua contaminada, y como muestran estos historiadores chilenos, claro, tuvieron un elevado índice de mortalidad, sobre todo entre los niños y las niñas y las mujeres. No combatieron nunca, pero murieron en Tacna. Y probablemente hoy, mientras nos estamos hablando en algún lugar, todavía están sepultados sus restos, ahí permanecen. Por tanto, no se debe ver a la tropa boliviana asentada en Tacna, y no solo en Tacna, ahorita lo diré, no solo en Tacna, como un ejército de varones. Lo era, pero era también una logística de mujeres sin cual el ejército boliviano no podía funcionar. No tendría cómo comer, no tenían comedor central, no tenían un rancho. El rancho se va a establecer en el ejército boliviano en la última década del siglo XIX. Es interesante hacer notar que cuando en noviembre, principios de noviembre, 2 de noviembre, después de la derrota, del hundimiento, la captura del Huáscar y la muerte de Grau,
la fase de la guerra se traslada de marítima en terrestre y Chile ataca con toda su fuerza al puerto de Iquique, que es en su mayoría defendido por tropa boliviana. La mayor parte de los hombres que combaten ahí son bolivianos, de 2 batallones, uno de La Paz y otro de la mina de Corocoro. Hay rabonas, no sabemos cuántas, pero los hay en Pisagua. ¿Cómo lo sabemos? Con ese documento al que aludía, de la vuelta en 1885 de un grupo de prisioneros y prisioneras bolivianas hacia Bolivia. Y ahí está el nombre de ellas. Y hay un estudio de un chileno que menciona que llegaron ahí 5 o 6 bolivianas, rabonas, acompañando a sus maridos que estaban heridos. Y cuando vuelven ya son viudas, lo cual quiere decir que sus maridos murieron en el cautiverio, probablemente a consecuencia de las heridas del combate. Pero ese dato nos permite ver también a estas mujeres no solo en Tacna, sino en Pisagua, haciendo exactamente lo mismo que hacían en Tacna, ¿no? Con mayores dificultades por las dificultades del territorio. En Tacna uno podía ir al mercado, podía buscar una, no sé si usan ese término, una casera, una mujer que les vendiera, un hombre que les vendiera algo en alguna de las chacras reinantes, recurrentes alrededor de Tacna, pero eso no podía conseguir en Pisagua o en las otras, en Agua Santa, en las oficinas aletreras.